Hay una frase que escuché muchas veces en consulta: doctor, pongo mi vida en sus manos. Cada vez que la escucho me preocupa, porque las únicas manos donde tiene que estar tu salud son las tuyas. Y ahora te voy a explicar por qué. Soy Rocío Bello, médica de familia. Hoy voy a hablar de algo con el consentimiento de mi familia. Mi padre falleció hace casi 2 meses después de una cirugía por un cáncer de colon metastásico, y este video no es para buscar culpables, sino es para que todos podamos aprender. Porque si la historia de mi padre puede ayudar a otras familias a tomar una mejor decisión, entonces habrá valido compartirla. Mi padre tenía miedo a volver a operarse. Había recibido varias líneas de quimioterapia, ya lo habían operado previamente el hígado, le habían realizado otros tratamientos, había estado ingresado recientemente por los efectos adversos de la quimioterapia, y en definitiva era un paciente frágil. Personalmente, como médica, yo no compartía la indicación de cirugía, pero incluso cuando 2 médicos pueden pensar distintos, hay algo que para mí nunca puede faltar, que es una comunicación verdaderamente honesta. No alcanza con explicar un procedimiento, hay que asegurarse de que el paciente pueda entenderlo realmente y entender qué puede ganar y qué puede perder. Y quiero aclarar algo muy importante. Sí, porque la decisión final fue de mi papá. Nadie lo obligó a operarse, pero una decisión solo es verdaderamente libre cuando una persona comprende aquello que está decidiendo. Y ahí es donde creo que nosotros los médicos tenemos una enorme responsabilidad, porque muchos pacientes no saben qué preguntar, otros tienen miedo de preguntar, otros ni siquiera saben que hay preguntas que deberían hacerse, y ahí empieza nuestra responsabilidad como médicos, porque el paciente no tiene por qué saber qué preguntar. Ese también es nuestro trabajo. Nuestra obligación no termina cuando damos una explicación, termina cuando tenemos la tranquilidad de que la persona entendió lo suficiente para decidir de acuerdo con sus valores, porque comunicar no es hablar, comunicar es comprender lo que el otro comprendió. Cuando mi familia me compartía cómo habían sido las consultas, hubo algo que me impactó profundamente. Nunca escuché una conversación donde se hablaba del pronóstico de una manera clara, nunca escuché una conversación donde se explicaran los riesgos reales que implicaba una cirugía en un paciente según el estado que tenía. Lo que predominaba era un mensaje de tranquilidad, y creo que ese tipo de comunicación puede generar expectativas que no siempre reflejan la realidad. No porque haya mala intención, sino porque muchas veces, intentando proteger al paciente, terminamos privándolo de esa posibilidad de decidir con información clara. Mi sensación fue que mi padre y mi madre se quedaron con una expectativa muy distinta a la realidad, y cuando llegó el desenlace el impacto fue devastador. Hubo además otra situación que me marcó profundamente, que nunca pude hablar con el oncólogo. No respondió mis correos electrónicos ni aceptó conversar conmigo, y esa fue la primera bandera roja que le señalé a mi papá. No porque yo quisiera decidir por él, sino porque creo que cuando un profesional evita la comunicación con una familia que necesita comprender, y más aún sabiendo que quien pregunta es médico, se pierde una oportunidad muy importante de cuidar. Y ese día yo no hablaba como colega, hablaba como hija. Y cuando una familia necesita entender lo que está pasando, cerrar esa puerta también tiene consecuencias. Por eso hoy quiero dejarte 3 preguntas que creo que todo paciente debería hacer antes de aceptar un tratamiento importante. ¿Qué beneficios reales puedo esperar? ¿Qué probabilidades hay de que las cosas no salgan como esperamos? Y doctor, doctora, si usted estuviera en mi lugar, o si alguien de su familia estuviera en mi lugar, ¿qué tendría en cuenta para tomar esa decisión? Y si sos profesional sanitario, también quiero dejarte una reflexión. La decisión compartida no consiste solamente en informar, consiste en comprobar que la otra persona entendió, en explorar sus miedos, sus expectativas, cuánta información quiere recibir, y acompañarla incluso cuando las conversaciones son difíciles, porque el paciente no tiene por qué saber qué preguntar. Ese también es nuestro trabajo, porque el consentimiento informado no es una firma, es una conversación. Y si este video sirve para que una sola persona haga una pregunta más antes de aceptar un tratamiento importante, o para que un solo profesional dedique unos minutos más a asegurarse de que su paciente realmente comprendió la decisión que está tomando, entonces la historia de mi padre habrá dejado algo bueno. Confía en tu médico, pero nunca renuncies a comprender y participar en las decisiones sobre tu salud. Porque la mejor medicina no es la que toma decisiones por el paciente, es la que da las herramientas para que pueda tomar la mejor decisión para su propia vida. Y para mí ese es el acto más profundo de cuidar.